Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Comenzamos nuestra última emisión de invierno, puesto que mañana será primavera ya. Y vamos a comenzar esta edición conversando con una congresista de la bancada de Cambio Democrático, Sigrid Bazán, que es además presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Señora Bazán, buenas tardes y bienvenida a Las Cosas Como Son. Muchas gracias, Fernando, por el espacio y a todos tus televidentes, oyentes. Bueno, queremos hablar problemas de fondo, pero entre tanto hay un problema surgido ayer en relación al candidato a Lima Metropolitana de Juntos por el Perú, que es la etiqueta que está presente también en Cambio Democrático. Creo que son todos miembros de Juntos por el Perú, ¿o no? ¿Cuántos hay? Como inscritos formalmente, sí, tendría que decírtelo, pero creo que la mayoría somos invitados, ¿no? La congresista Ruth Luque, la congresista Isabel Cortés, sí. Entonces, no son militantes. ¿quiénes son los miembros de Juntos por Perú junto al presidente de Juntos por el Perú, que es Roberto Sánchez, ministro, ¿no? Sí, entiendo que estaría ahora mismo, te mentiría porque debería revisar el ROC, pero estaría Roberto Sánchez como Roberto inscrito. Sánchez, de acuerdo. Sí. El caso es que Juntos por el Perú, partido, no la bancada, usted no tiene que ver con eso, había elegido como su candidato para Lima Metropolitana al señor Gonzalo Alegría, que es un economista que estaba haciendo campaña, lo hemos invitado acá, pero sobre el cual se supo ayer de súbito que había una denuncia en una comisaría formulada por su hijo contra él como agresión psicológica y sexual. El señor Alegría dijo que no era falso, que esto era una mentira, una fabricación de empresas que tienen peajes y que saben que con él perderían sus ingresos millonarios y al mismo tiempo de la prensa. Regresamos a los viejos clichés de la oligarquía y la prensa para negar lo que uno ha hecho. Nos prometió que hoy daría una conferencia de prensa con argumentos notariales para refutar que hubiese una tal denuncia. No ha dado la conferencia de prensa hasta ahora. Y entre tanto hemos podido ver que efectivamente hay una denuncia. ¿Qué puede hacer Juntos por el Perú, que es, de otra manera es un partido político del cual usted está cercana en estas circunstancias? Sí, Fernando, yo la verdad quiero lamentar esta situación porque justo leía un informe de Wilber Huacasi el día de hoy en donde estamos hablando de investigaciones, expedientes abiertos de candidatos a Lima, a las elecciones del próximo domingo, del subsiguiente domingo, más de 500 expedientes abiertos solo en temas de corrupción. Es decir, el filtro de los partidos políticos, hablando de investigaciones, digamos, abiertas, es o ha sido y viene siendo bastante precario, pero para este tipo de cosas, yo escuchaba a otras colegas y creo que coincido con ellas, hace falta mucho más filtros, porque denuncias como la que hemos visto y se ha publicado contra el señor Gonzalo Alegría son muy graves, no debieran ser pasadas por agua tibia. Y finalmente creo que quiero aprovechar este espacio, Fernando, y lo mínimo que podemos hacer es no solo solidarizarnos con la víctima, sino desde aquí, habiendo visto a la periodista que ha expuesto este caso, solidarizarme con Laura Grados, periodista también de Nativa que ha sacado este caso de manera pública y que ha recibido más bien ciertos calificativos, insultos, diría yo, de parte del candidato, cosa que desde ya nos deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que ahí las medidas tienen que ser drásticas, pero entiendo que hay una formalidad, que el plazo para retirar candidaturas formalmente acabó el 3 de agosto. Sin embargo, yo creo que tanto de manera simbólica, ética, dentro de los organismos e instancias del propio partido político debieran tomarse sin duda ciertas acciones. El propio Pacto Ético Electoral ha buscado que esta denuncia, que se archivó por temas, además entiendo, procedimentales, de tiempo, etcétera, porque la víctima no estaba aquí, etcétera, se fue precisamente para escapar de estas agresiones que él mismo ha denunciado, pues pueda en todo caso nuevamente volver a esa investigación como el Pacto Ético lo pide, ¿no? Y yo estoy ahí bastante de acuerdo con ello. Pero ¿qué medidas se pueden adoptar, puesto que usted misma recuerda que el 3 de agosto venció el plazo para retirar candidaturas? Es decir, Juntos por el Perú ya no lo puede hacer, pese a que alguna compañera suya de bancada creo que lo ha pedido. No se puede hacer. ¿Qué solución hay? Sí, mira, la solución es mucho más grande, ¿no? Sin duda, si el señor está en carrera como otros personajes, como te comentaba, estamos hablando de investigaciones de todo tipo y los partidos políticos que plantean estas candidaturas, e incluyo, ¿por qué no?, esta denuncia que ha quedado, digamos, archivada, pero que yo creo debería investigarse a fondo,
parte por generar mejores filtros, pero no solamente dejados a la, entre comillas, buena voluntad de los partidos políticos, sino que en realidad los filtros tienen que venir a través de una reforma político-electoral, de la cual mucha gente que nos está viendo habrá escuchado, pero de lo cual los congresistas en verdad hasta la fecha casi que no hemos discutido. Y de las pocas cosas que se han aprobado concernientes al tema político-electoral han sido o ampliar plazos para los partidos políticos, de tal manera que puedan cumplir con el tema del género, ¿no es cierto?, la alternancia, la paridad, este tipo de cosas, pero no temas de fondo que implique también que denuncias tan graves como, por ejemplo, agresión sexual, no sirvan para también lanzar A, B o C candidatura. Entonces yo sí creo que aquí hay que mejorar eso con proyectos de ley que no solamente busquen, como hemos estado discutiendo casi un año entero, la vacancia presidencial, etcétera, sino también que puedan reforzar el tema político electoral. Nosotros hemos planteado algunas desde la bancada, no solamente digamos, concernientes a una elección, digamos, regional, sino en general, porque sentimos que no tenemos una oferta política buena. Y eso sí es un problema cuando se habla, por ejemplo, del adelanto de elecciones y otro tipo de soluciones que en el fondo nos llevan más bien a nuevamente tener una oferta, de nuevo, política bastante precaria, ¿no? Bastante criticable. Eso es un tema de fondo, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad que no se permite a sí misma tener una oferta política buena? ¿Qué ha pasado? Mira, yo creo, y yo hablo de repente desde la situación de una congresista joven, como los tenemos varios en el actual Congreso, que no solamente es un tema incluso de reforma, sino que los propios partidos no están dando cabida a nuevos y más jóvenes liderazgos políticos, y quienes incluso en algunos casos son jóvenes políticos vienen de alguna manera muy influenciados por esta vieja guardia que yo considero ha sido en algunos casos perniciosa en un sistema político tan frágil. Porque ¿Vieja guardia de todas las corrientes políticas? De todas las corrientes políticas, ¿no? Y tenemos ya candidatas o ex candidatas presidenciales, ex candidatos presidenciales que han tenido 1, 2, 3, 4 elecciones perdidas y sin duda muchas investigaciones y cuestionamientos, y creo que a la hora de la campaña electoral todo se perdona, todo se olvida. Claro, mientras no haya una sentencia. Yo soy una defensora del debido proceso, como varios colegas y los mismos abogados siempre defienden. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que seguir los procesos, pero también el partido político tiene más vida que solo la electoral. El partido político tiene un trabajo con la ciudadanía y la ciudadanía debe también, al momento de votar, no solo decir cuál candidato le parece mejor por la entrevista que vio, por el debate que escuchó, sino también por la información que obtuvo sobre el partido, sobre el propio candidato, sobre la vida política anterior del candidato. Y creo que ese acceso a la información, por supuesto, los medios tienen una responsabilidad, pero el partido político también debe informar hacia adentro de la militancia y hacia afuera de la ciudadanía este tipo de cosas. Porque si tenemos vida más allá de la electoral, creo que este tipo de denuncias hubiera salido antes y no en el último tramo de la campaña. Pero, ¿no? ¿cómo hubiera podido salir? Porque es una denuncia ante una comisaría hecha además el año pasado, hace un año y medio en realidad, y la persona que la denunció, el hijo del señor Alegría, se marchó del país. De manera que hay que estar recorriendo todas las comisarías de nuestro país, que son muchas, para enterarse de eso. No hay obligación. No, yo creo que finalmente este tipo de cosas, Fernando, las va a premiar o en todo caso castigar el electorado con su voto en el caso que sea necesario. Como te decía, estamos hablando del caso del señor Alegría, como estamos hablando del caso de muchísimos otros candidatos, bien sea con alguna investigación abierta, algún expediente abierto. Por ello no estoy, por supuesto, pormenorizando el caso particular del cual me preguntas, pero sí me parece importante que la ciudadanía tenga todas las herramientas, no solamente coyunturales, sino toda la información a la mano al momento de votar, y que sin duda, ¿no?, tengamos nuevos líderes, nuevos cuadros políticos y partidos que se hagan responsables y un poco, digamos, hagan un trabajo por fuera de las elecciones. Yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? Junto al tema principal, que es una denuncia formulada por su hijo por hechos graves de agresión sexual, de un padre contra su hijo, hay el tema de la agresión que ha realizado el señor Alegría contra la prensa. Así es. Y particularmente contra una periodista, Milagros Leiva, a la que puso bajo condicionales, como si se dijera de usted que es una prostituta de lince. Es una manera totalmente inaceptable para expresarse de todo ciudadano y con mayor razón
de alguien que aspira a ser el alcalde de todos los limeños, ¿no? Sí, yo creo que es muy bajo de parte de un candidato, independientemente de cómo quiera él intentar expresar su inocencia, que por cierto ni he escuchado, como bien ha señalado, absolutamente nada de fondo. El señor se ha dedicado a insultar a la prensa, a insultar a dos periodistas que sin duda son referentes, ¿no? Yo, mi solidaridad con Laura Grados, mi solidaridad con Milagros Leiva y creo que también con muchísimas mujeres, mi solidaridad con la víctima, que a través de este tipo de dichos o en todo caso aseveraciones del candidato, creo, se está de alguna manera revictimizando y pormenorizando algo que puede haber sido muy doloroso y que tendrá, como digo y repito, que investigarse y ojalá esto del pacto ético se cumpla. Pero sí creo que aquí hay una persona que está demostrando más ahora que lo que demuestra la propia denuncia periodística, ¿no? Y como te comento, eso está en manos de las personas y va mucho más allá del partido político y va mucho más allá de la ideología, de las creencias, porque además sé que tenemos una responsabilidad que asumir todos, absolutamente toda la clase política, por la oferta que estamos hoy en día presentándole a los electores, sobre la cual no estamos participando por ser actuales autoridades, por el principio de neutralidad, pero que sí consideramos tiene que saber la gente, ¿no? Al momento de elegir. Nuestra solidaridad también actualmente con las colegas Milagros Leiva y Laura Grados, que han hecho su trabajo, investigar, preguntar, afrontar una realidad difícil y lo que han recibido por parte del señor Gonzalo Alegría no son respuestas, sino agresiones también. Y si me permites, Fernando, ser incluso más incisiva y en todo caso para cerrar este punto, hay otra denuncia que el día de hoy también ha sido publicada, no estoy segura del medio de comunicación, pero la han publicado del 2018, trabajadoras del hogar o una trabajadora del hogar que ha denunciado al señor Alegría también por temas de agresión, entiendo, entre física y verbal, ¿no? Entonces yo sí creo que aquí hay algo que investigar y ojalá que las autoridades se pongan a ello. Sí. Sin duda. Hablemos entonces sobre otro tema que tiene que ver con la agenda suya en el Parlamento y que es la eventual censura del ministro del Interior, Willy Huerta. Usted escuchó la presentación que hizo durante la interpelación y la respuesta que dio a las 12 preguntas que habían formulado ustedes, los congresistas, en el pliego interpelatorio. ¿Qué pensó cuando acabó esa sesión de respuestas del señor Huerta? Yo creo en realidad que estamos teniendo estas sesiones de interpelación y creo que también estuve muy atenta al pliego de preguntas que se presentan con este tipo de interpelaciones. Yo misma he planteado una que otra interpelación a algún ministro, pero sí siento que ya se está tergiversando incluso el motivo de las interpelaciones, que pueden ser por temas concretos, pero en donde finalmente termina hablándose de la inseguridad ciudadana, hablándose de la delincuencia, cosas que por supuesto atañen al sector interior, pero que no necesariamente son motivo inmediato de vacancia, de lo contrario. El Perú es un país en donde lamentablemente la delincuencia está ganándonos un poco, pero no censuramos Más que un poco, ¿no? Más que un poco. Bastante ganando. Mucho, particularmente en Lima, en Ica, en Piura, en algunas ciudades que hemos estado visitando. La libertad. Entonces, a ver, yo jalaría a todos los ministros del Interior que hemos tenido desde que tengo conciencia de lo que es el Ministerio del Interior, desde muy joven, porque siento que esa delincuencia, yo he trabajado en medios de comunicación, me han robado en la esquina de mi trabajo, he trabajado, ¿no es cierto?, en organizaciones no gubernamentales, me han robado en la calle también. Es decir, como cualquier ciudadana que se moviliza, he sido víctima de la delincuencia. Entonces yo podría decir, ¿dónde está el ministro acá? ¿Dónde está la autoridad acá? ¿Dónde está el refuerzo de la policía acá? Entonces, bajo esa lógica, yo sí creo no se está haciendo un buen trabajo desde el sector. Hay reformas grandes, profundas, de las que siempre se nos habla y promete, pero no se están implementando y este gobierno tampoco lo está haciendo, hay que decirlo de manera sincera. Pero sí siento que también no hemos tenido ministro del Interior que dure más de 2 meses y de repente no ha habido chance, no ha habido oportunidad de cambiar un poco las cosas desde alguna cabeza o liderazgo. Entonces, eso también genera cierta inestabilidad en el Ejecutivo. No solo porque el Ejecutivo ha planteado y ha designado ministros y nominaciones no tan idóneas, pero también porque el Congreso... No tan idóneas. Sí, o no idóneas, ¿no? Es clemente, usted tiene una crítica. No, sin duda. Unas suavizadora. Menos o unas más que otras, ¿no? Y en el caso del ministro del Interior actual, yo creo que hay o deberíamos darle un plazo para que este ministro también pueda hacerle un giro y hacer cambios en base a las gestiones anteriores que hemos tenido, que de repente ustedes tendrán la cifra mejor que yo, pero hemos tenido por lo menos 4 ministros del Interior, más, por lo menos, si no más. Pero entonces, algunos de ellos que han renunciado, ¿no? Abelino Guillén, recuerde usted, él renunció, y renunció porque sintió que se le estaba utilizando al servicio de la impunidad y que no se le dejaba tomar decisiones y que querían imponerle decisiones a él. O sea, él renunció a Abelino Guillén hace relativamente pocos meses, ¿no? Ahora,
usted parece favorable a que se le dé algunos meses más, por lo menos al señor Huerta. Pero los reproches a él han sido hechos por la manera como ha descabezado o ha permitido que Pedro Castillo descabece a la Policía Nacional y lance una persecución contra el coronel Colchado, ¿no? Así es. Mira, yo entiendo porque, ojo, esto viene incluso de antes. Yo, desde los espacios en los que he estado en medios de comunicación, he defendido la figura del señor Harvey Colchado, que sin duda es una figura que no sale con el gobierno de Pedro Castillo, es una figura que ha sido muy representativa de la Policía Nacional. Hace más de 10 años, sí. Exacto. Entonces sí considero que esa jugada, esa movida de sacarlo, ponerlo, ha sido totalmente irresponsable. Sin duda hay una responsabilidad en ello. Y mira, yo estoy dispuesta a conversar con los colegas congresistas para ver cuál es la situación, pero sí pediría que también se le dé un espacio de estabilidad al sector ejecutivo para que pueda también generar esos cambios y enmendar. Aunque el ministro haya dado pruebas de no dedicarse a su trabajo, sino a garantizar la impunidad de Pedro Castillo. Mira, ¿cuánto tiempo tiene el ministro en su cartera, no? Decir que no ha trabajado y solo se ha, digamos, abocado a generar la impunidad, creo que es algo pronto para decirlo. Es que ha hecho cosas graves. Pero yo creo que sí Por ejemplo, deberíamos... Sigrid Bazán, una cosa que se le preguntó formaba parte del pliego. Él ha nombrado como número 2 de la policía, jefe de Estado Mayor, a un general que está siendo investigado por la Fiscalía por crímenes extrajudiciales. 33 personas muertas. Y se le está investigando sobre eso y lo nombra número 2 de la Policía Nacional. ¿No le parece eso en sí mismo justificar una censura? Mira, yo creo que si hay algo detrás de esa nominación, porque no estamos hablando de alguien que esté preso ni mucho menos, pero si hay algo detrás, por supuesto, el señor va a tener que irse. Yo no tengo ninguna duda, y me lo han preguntado incluso sobre el propio presidente de la República, que acá cuando tengamos que señalar y tomar acción sobre aquellos responsables, lo vamos a tener que hacer, ¿no? Y si el ministro tiene que ir a entrar a otro ministro, no me cabe duda que ya hay una desconfianza. Pero yo lo que no entiendo por qué usted, y ayer también fue el caso de otro congresista de Acción Popular, Martínez, sí, pero lo ha hecho mal, está muy mal tal y cual cosas, pero hay que dejarlo todavía un cierto tiempo y hay que darle el beneficio de la duda. ¿Por qué? Mira, a mí, yo lo digo por un tema de tiempos, porque a este paso no vamos a tener ningún ministro, ¿no? del Interior. Yo creo que, y ojo, no todo es responsabilidad. Tampoco esa está buscando argumentos un poquito efectistas. Lo estoy diciendo porque sí siento que en el caso de la reposición del coronel, ¿no?, se ha hecho, digamos, de alguna manera esta crítica hacia adentro y se ha corregido, pero sin duda, si hay designaciones dudosas, eso tiene que pasar. Y el propio ministro, si no, debería dar también un paso al costado. Yo no creo que ahí puedan haber medias tintas, pero lo que sí creo es que dentro de la falta de confianza por designar a miembros del Ejecutivo, también tenemos un Congreso en el cual la gente tiene una falta de confianza para tomar las decisiones de sacar o poner personas. Estamos hablando de, y discúlpame que acá lo mencione Fernando, yo estoy muy orgullosa de la institución en la que estoy, pero más allá de la institución es innegable que hay un congresista prófugo, ¿no es cierto? Un congresista Helera. Vicepresidente. Que hay un congresista... Vicepresidente. Tal cual, un ex vicepresidente, un congresista investigado por violación sexual. Entonces, claro, uno sale a las calles y la gente te pregunta con qué autoridad el Congreso está sacando y poniendo ministros cuando tiene 5 o 6% de aprobación y un ejecutivo que tiene que 10, 9%. Ok, estamos compitiendo por el mal menor si se quiere. Es una cosa terrible la que acabo de decir, pero hay que poner las cosas sobre la mesa de manera muy fría. Entonces, ¿es un buen criterio? ¿El Congreso, por ejemplo, estaría en capacidad de poner a un mejor ministro del Interior? ¿O es también que hay quienes quieren su ministro del Interior? Lo querrá de repente el Ejecutivo, pero lo querrán también algunos grupos del Congreso. Un ministro que se ocupe con imparcialidad de garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? Pero ahí es donde también tenemos que entrar al diálogo. A mí la interpelación me ha parecido de las cosas más saludables. Y sin duda hay que revisar ahí para ser más con la exactos. Respuesta que dio? Difícilmente, porque se le hacen muchas más preguntas en las intervenciones, incluso que quedan sin respuesta. De acuerdo. Entonces, hablemos para no ser vencidos por el tiempo sobre temas parlamentarios de otro tipo. Usted preside, como hemos dicho, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Son dos campos enormes, con mucha conflictividad, con muchas opiniones diferentes. Y estamos sobre todo ante un debate por la ley de tercerización que ha sido modificada vía decreto supremo. Parece usted tener convicción en que hay que defender este decreto y que lo que se ha decidido es bueno para las empresas, para los trabajadores y para la creación de empleo formal. Si eso es como usted lo pinta, ¿por qué no se discutió en el Consejo Nacional
que venía sosteniendo reuniones y hemos escuchado a varios dirigentes gremiales, empresariales y sindicales elogiar el clima de diálogo que había sobre otros temas, por ejemplo, el salario mínimo. Y de pronto no se pone esto a debate en el Consejo Nacional y se mete al caballazo, es decir, vía decreto supremo. ¿Por qué recurrir a eso si la ley es tan, como usted parece quererlo, razonable? Te agradezco muchísimo, Fernando, la pregunta. Nosotros estamos muy orgullosos de ya casi vamos a cumplir un mes en la presidencia de la Comisión de Trabajo, pero sí te quisiera responder eso a título personal para que quede claro un poco cómo hemos ido trabajando con los sindicatos y gremios de trabajadores desde hace ya que empezamos en realidad mi gestión, apenas asumimos el Congreso. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que para empezar, el Decreto Supremo 01 no modifica la ley, precisa el reglamento de la ley. Es una norma infralegal que ha planteado... Restringe un poco más. El reglamento de la ley tampoco ha sido consultado con los trabajadores, por cierto, pero este decreto supremo finalmente no pasa por el Consejo Nacional de Trabajo por la simple y sencilla razón de que, como todo espacio, requiere un quórum, ¿no es cierto? Es decir, un número mínimo de integrantes para empezar a sesionar, a dialogar. Y ninguno de los representantes de las empresas quiso ir. Y han dejado sin quórum el espacio del Consejo Nacional de Trabajo, que por muchos años ha discutido muchos temas, del cual incluso también, en algún momento en donde los temas eran mucho más pro-empresas o pro-empresarial, había los entonces trabajadores que se castigar retiraban. a los empresarios. Había que castigarlos porque no fueron a la reunión. Las empresas mismas son las que han dicho, no quiero dialogar. Mira qué potente esto, ¿no? No quiero y he dejado sin quórum el espacio. ¿Han dicho eso? ¿Han dicho no quiero dialogar? Se han retirado de la No comisión. está interpretando las cosas de una manera un poco Es como sesgada. que yo no vengo aquí y tú me invitas, entonces tú dirás, bueno, en este momento la congresista Bazán no quiere dialogar. Es válido. Pero tiene otras Es cosas válido, que hacer, le han por surgido supuesto, dificultades. por Yo supuesto. no sé por qué no han venido a esa reunión. Tal cual. Entonces yo no digo que no sea válido, pero si las empresas tienen algo que decir al respecto, ese era el espacio, Fernando. Ese era el Y como espacio no para fueron, decirlo. se apruebe esto vía decreto supremo. Es la prerrogativa del Ejecutivo sacar decretos supremos, como es la prerrogativa de un congresista ¿Está sacar usted proyectos de ley. segura que este decreto favorecerá que se cree empleo formal? Mira, tenemos una serie de estudios. A mí me encantaría, digamos, alargar un poco ese tema porque es muy valioso compartirlo. Estamos hablando de empresas tercerizadoras que en el gran porcentaje y en su mayoría, y esto está y lo hemos revisado en fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo, tienen de 100 a más trabajadores. Y estamos hablando sobre todo del enfoque en el trabajador, de tal manera, te voy a hacer un ejemplo, de que el trabajador pueda tener todos sus derechos cumpliendo el mismo trabajo que un trabajador en planilla. El trabajador en una tercerizadora, en una service, gana 1/6 de lo que gana un trabajador que trabaja para la empresa principal, teniendo exactamente la misma labor. Bueno, y esa es la estadística. será el caso Con en números. algunas empresas, pero ciertamente no Es la el caso en todas, estadística ¿no? general. Bueno, en Es todo mucho. caso... ¿Y qué pasa con eso, solo para cerrar, Fernando? Cuando uno gana menos, recibe menos utilidades. Sí. No, que, si pasa algún que hayan accidente, desigualdades en términos de salud, es naturalmente inseguridad en el inaceptable, trabajo, pero no se le resarce a la familia, no a es él, lo que de afirman igual otros manera. informes. A Por ver supuesto, si es me un hace debate llegar muy rico, los suyos. pero yo exhorto... Pero ya cerrado de antemano, porque hay un decreto supremo que ha cerrado el debate. Por supuesto, Debate ya no y hay. se ha dado 180 días para poder progresivamente aplicarlo. Entonces, y ya entró en vigencia y no ha habido un descalabro. Entonces, yo sí pediría en todo caso para quienes quieran debatirlo, porque hay propuestas legislativas sobre el tema, o sea, no se ha cerrado tanto, hay propuestas legislativas. Que pasarán por su comisión y nos informará usted, por favor, y nos hará llegar esos informes que según usted prueban de una manera Hacemos clara. una entrevista exclusiva. De acuerdo. Te agradezco. El tema lo merece, porque lo que está en juego es la viabilidad de ciertas empresas y la generación de empleo, que es nuestro principal talón de empleo Aquiles. digno. Y que finalmente las empresas dialoguen con los trabajadores. Y empleo formal. Sigrid Bazán, muchas gracias por estar acá y por contestar a nuestras preguntas. Que tenga usted un buen final de invierno. Así es, igualmente, y un buen inicio de primavera. Gracias. Vamos a ir a una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.